rol, cómo nos posicionamos dentro del mapa de actores que pueden abordar y de qué manera, cómo la comunidad, cómo los distintos actores que están involucrados aquí, que estamos involucrados, cómo podemos, desde algunas experiencias de trabajo, bueno, Brian ya me presentó previamente, yo he trabajado en estos últimos años, estos últimos 8 años, vinculada principalmente a proyectos de desarrollo y de asistencia humanitaria también, entonces, pues he enfocado un poco hacia ese ámbito, porque hay experiencias bastante interesantes que están sucediendo en distintas partes del país y pues que es un desafío. Muchas veces se ve como, a veces como las ciencias sociales o concretamente la sociología, es un reto el encontrar cómo es la aplicación práctica o de qué manera se conecta con la situación, con lo que está pasando en el país. Estoy pensando mucho, sobre todo en los estudiantes que nos acompañan aquí, que a veces pensar la sociología, cómo pasamos de estas reflexiones teóricas hacia la práctica, de qué manera existe esa conexión, pues ahora quería compartirles un poco una experiencia o, digamos, la experiencia de varias personas, de varios equipos con los que he tenido la oportunidad de compartir en estos últimos años y cómo a través de este tejido social y del fortalecimiento de estas redes comunitarias principalmente y de el conseguir el coordinar a distintos actores hacia un objetivo específico, pues es bastante alentador o esa es la apuesta por la que trabajamos desde la asistencia humanitaria. Brian, ¿le puedes poner la siguiente? Entonces, bueno, con estas consideraciones, justamente, y bueno, aquí, dado que estamos en la facultad, o sea, no estamos solo la carrera de sociología, sino un poco más amplio, pensado desde el área de las humanidades, ¿de qué forma podemos aportar con nuestra comprensión, sobre todo del contexto? Esto creo que es clave y que esto es de las cuestiones que quizás a veces se pierde cuando estaba en la universidad, como mencionaba antes, hacer este paso de todos los teóricos y cómo estas teorías sociológicas, por ejemplo, finalmente llegan, de qué manera esto pues se puede plasmar ya en el cotidiano, en el trabajo, cómo nos desempeñamos como cientistas sociales en nuestra labor diaria. Y claro, justamente como comentaba Belén en la ponencia anterior, todas estas metodologías y cómo esto nos conduce, y aquí es fundamental la comprensión del contexto porque eso permite plantear alternativas que puedan apoyar para que esta complejidad se reduzca o para que podamos aportar a un desarrollo en la localidad desde donde estemos trabajando. Y bueno, pues eso también es fundamental identificar cuáles son todos los actores que confluyen para atender o para responder ante estas problemáticas que son las que podemos observar. Entonces, con estas consideraciones preliminares, pues entramos directamente al tema que nos atañe o a lo que quería compartir el día de hoy, y es cómo en este país, en un territorio tan pequeño, donde encontramos una serie de problemáticas sociales que confluyen, pues esta comprensión del contexto es fundamental. Entonces, pues como está en conocimiento de todos, de todas, desde la pandemia hasta la fecha actual, pues ha habido un deterioro de las condiciones de vida de las personas en general, porque por supuesto la pandemia significó una contracción del sistema económico, significó un incremento acelerado de la tasa de desempleo en todos los grupos etarios, pero particularmente en este último año, podríamos decir, desde enero del año pasado, en que se decretó, por decreto presidencial, se determinó que estamos en un conflicto interno, y desde ahí todas las decisiones subsecuentes, así como también el tema de los apagones, que fueron varios meses, que también tuvieron un impacto muy grande en la economía, principalmente
de muchísimos hogares del Ecuador, pues cómo todas estos antecedentes nos han llevado o nos han situado en el momento actual en el que nos encontramos, sobre todo de un incremento de violencia muy grande, muy considerable. Se ha situado que, o sea, está en alguna información, datos oficiales, tanto de las instituciones públicas competentes, como son la policía y militares, como también desde varios estudios que se han hecho, que se hacen desde a nivel internacional, cómo se ha incrementado esta tasa, cómo estos son los indicadores principales que determinan, pues, las condiciones en las que nos encontramos, y se ha determinado que el año 2025 es el año más violento de la historia reciente de nuestro país, porque pues se ha identificado un incremento del 58% de los homicidios intencionales si es que comparamos el periodo de enero a abril de este año respecto al mismo periodo del año pasado, pues esto es un incremento muy acelerado, y esto pues tiene estrecha relación con lo que había mencionado antes respecto al deterioro de las condiciones de vida, a cómo esta limitación de las oportunidades, del acceso a la educación, de la limitación en las, para poder conseguir un empleo, o también el subempleo que se registra actualmente, pues ha llevado a que, bueno, el 28% de la población actual del Ecuador se encuentre situada o sea, digamos, dentro del contexto de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Y claro, esto hace que, pues, el Ecuador actualmente, pues, este es como el caldo de cultivo, digamos, para que muchas GDOs, o sea, las organizaciones criminales, pues encuentran aquí un espacio en el que pueden desarrollar sus actividades, por supuesto, en detrimento de la seguridad y de las condiciones de vida de la población ecuatoriana en general, o de la población que vive en el Ecuador, más bien dicho, porque la Verónica, violencia, pues, disculpa, sí, tuve que dejar de compartir, por eso Santiago va a continuar para que puedas indicarle las diapositivas que ahí ya, necesites, ¿ya? Disculpa. perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cómo estas condiciones, en la siguiente, por favor, cómo todas estas condiciones pues nos llevan o sea, afectan a toda la población que está viviendo en el Ecuador, pero de forma particular a poblaciones o a determinados grupos etarios o poblaciones con determinadas características, pues que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad? Y ese es el grupo en el que me voy a centrar, porque justamente las experiencias que voy a contar respecto a proyectos de desarrollo e iniciativas de acción humanitaria, pues se focalizan principalmente en esta población, que son niños, niñas y adolescentes, principalmente mujeres de todas las edades, porque la incidencia de la violencia contra las mujeres, pues dentro de este contexto es bastante alto, pero también en personas en situación de movilidad humana. Y aquí voy a detenerme un poco, porque justamente por eso mencionaba que la violencia pues afecta a toda la población que está dentro del Ecuador, no solamente los ecuatorianos y ecuatorianas, que también dentro de este contexto pues se han planteado, muchas personas han sido desplazadas, forzadas por temas de violencia. Otras personas también se han planteado la posibilidad de emigrar del país para buscar otras oportunidades, o porque han sido también afectadas por el tema de las vacunas o por las extorsiones. Pero también recordemos que nuestro país es un país en el que confluyen muchos movimientos migratorios, es un país que recepta grandes flujos de migrantes. Actualmente tenemos, según los datos oficiales del GTRM, del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, el saldo migratorio que nos muestra es de 440,000 personas venezolanas,
solo considerando aquí, igual estos son datos del registro migratorio, es decir, de las personas que han ingresado de forma regular al país, sellando sus documentos de viaje. Por supuesto, las fronteras son espacios absolutamente permeables por los que transitan personas permanentemente, entonces no se puede tener un registro. O sea, este dato que les menciono solo es como para tener un poco una idea. Y por supuesto, estas personas que están en condiciones de altísima vulnerabilidad son las personas que están más expuestas a ser tratadas, porque uno de los principales riesgos que identificamos tanto en personas en situación de movilidad humana como personas ecuatorianas que antes pues desarrollaban su vida de manera normal, digamos, aquí en el país, pero por el contexto en el que nos encontramos, pues también se enfrentan a condiciones muy complejas. Entonces, pues la trata de personas, el tráfico de migrantes también es una problemática, es un riesgo bastante alto, y el reclutamiento forzado. El reclutamiento forzado justamente para personas que se puedan incorporar a esta economía ilegal, tanto para la comercialización de drogas, como también para todas las otras ramas, digamos, de crímenes transnacionales, como la trata de personas, el tráfico de distintas, de mercancías, de armas, etcétera. Entonces, justamente aquí hay un dato que nos ayuda a situarnos. Esta es información levantada por UNICEF en el año pasado, y como había mencionado al inicio, desde enero del 2024 hasta la actualidad, que es más de un año y medio, pues se ha visto también un incremento o un deterioro mayor de las condiciones de vida, principalmente en esta población. La población de adolescentes y jóvenes es una población que se está viendo muy afectada. Tenemos aquí el dato que registra UNICEF, es que alrededor de 500,000 personas en edad de estudiar, pues no estudian ni trabajan, o trabajan pero se dedican o sea, la actividad económica que desarrollan pues no alcanza a un salario básico, y pues esto obviamente no solo deteriora sus condiciones de vida, sino que los expone a que sean captados para actividades ilícitas donde pueden o donde es una ventana, es una oportunidad, no solo para generar mayores ingresos, sino también para integrarse o para pertenecer a algún grupo, a algún espacio. Entonces, todo este contexto, pues son datos bastante crudos, pero es una realidad que está ahí, es una realidad que no, o que se ha venido un poco cosiendo en los últimos años. El tema del reclutamiento forzado ahora es un tema que ya se está hablando, que tanto desde las instituciones públicas como desde la cooperación internacional ha sido una temática en la cual se ha centrado mucha atención, porque si bien estaba ya en conocimiento de muchas personas, no era un tema del que se hablaba, porque primero no se tenía información. Ahí viene la otra parte, o para relacionarlo también con nuestro oficio, y justamente que mencionaba Belén antes, el levantar evidencia, la importancia de determinar o de marcar cuáles son los indicadores que reflejan una problemática, y por tanto que son indicadores sobre los cuales se va a trabajar desde los proyectos de desarrollo o a través de las políticas públicas. Pero también porque esto permite que se posicione y sobre todo que se prevengan situaciones que puedan exponer a mayor riesgo a otras poblaciones también, o idealmente que puedan frenar un poco el avance de estas situaciones de riesgo a las que se enfrenta la población. Entonces, con este contexto, podemos pasar a la siguiente, por favor. Pues lo que quería compartirles también son algunas iniciativas, como decía, esta
situación bastante cruda, pues también es una problemática social muy amplia y multidimensional. Hay varios actores que están involucrados aquí, pero me quiero centrar en la comunidad como ese tejido, la comunidad no solo como, no haciendo referencia a líderes y lideresas comunitarias, sino como este trabajo en red de varios actores que se encuentran en las distintas localidades. Aquí, concretamente en el Ecuador, yo les voy a compartir respecto a dos experiencias, una en Manabí, otra en El Oro, cómo esta comunidad no se sitúa en una localidad en particular, sino cómo cuando hablamos de comunidades, de este tejido vivo que aporta y que trabaja y que se mueve, que sostiene la vida, que cuida la vida, en medio de este contexto el incremento de violencia y pues del recrudecimiento de las condiciones de vida. Entonces, la siguiente, por favor. Cómo aquí, volviendo un poco al análisis, a los métodos cualitativos, cómo es fundamental en el trabajo a nivel territorial y en el desarrollo de las iniciativas del trabajo, de proyectos de desarrollo, como también de políticas públicas principalmente, esto pensando en cuál es el enfoque que se tiene desde la facultad, desde la carrera de sociología. Bueno, aquí mencionar primero, dentro de esta red de actores que son los que confluyen tanto, o sea, que se ven afectados por estas problemáticas, pero también que son quienes pueden hacer frente a prevenir y a restituir un poco todos los derechos que han sido afectados en un contexto como en el que vivimos. Pues primero tenemos las instituciones estatales, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y aquí sí puntualizar que, por supuesto, es del Estado, es el Estado quien tiene. Sin embargo, sabemos que dispone por la capacidad a la que pueden llegar los equipos territoriales. Sin embargo, sí quería mencionar o dejar esto como de punto de partida, como para no romantizar tampoco cuál es el rol que tenemos los otros actores que estamos aquí involucrados. Por supuesto, están las organizaciones de sociedad civil. Esto es fundamental para, dentro de este tejido, tanto las organizaciones de sociedad civil que están un poco más estructuradas, que ya están organizadas, que tienen una personería jurídica, por ejemplo, los movimientos de mujeres, los movimientos de jóvenes. Hay varias experiencias en Manabí. Por ejemplo, hay las redes, la red que trabaja en contra de la violencia contra la mujer, que aglutina a varias organizaciones de sociedad civil que trabajan principalmente con jóvenes a nivel territorial, que están ya estructuradas un poco más, pero también organizaciones de sociedad civil como líderes y lideresas comunitarias. Ellos son clave dentro de este tejido y dentro de la estrategia de cómo poder responder ante estas problemáticas a las que nos enfrentamos, porque son ellos quienes no solo tienen el conocimiento de la localidad específica, del barrio, del cantón donde se busca o donde se desarrollan algunos proyectos de cooperación, sino también porque ellos gozan del reconocimiento por parte de la comunidad. Y esto es clave porque cuando hablamos de comunidad, hablamos de confianza, de fortalecer esta red que sostiene y que cuida, pues se basa mucho en la confianza que puedan tener y que se le reconoce a estos líderes y estas lideresas a nivel comunitario. Están también las organizaciones de cooperación internacional, que bueno, ahora tras los recortes que han habido en el financiamiento, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos, que es uno de los principales financiadores de muchas de las iniciativas de cooperación internacional que se desarrollan aquí en el país, tanto en el área de asistencia humanitaria como en el área de desarrollo, porque bueno, era
con USAID, quienes desarrollaban proyectos de desarrollo, y todo el andamiaje de organizaciones que estaban respondiendo o que están respondiendo todavía algunas ante situaciones de crisis, como por ejemplo en la atención a los flujos migratorios que se han dado principalmente de personas venezolanas en estos últimos 8 años, desde que se articuló el Grupo de Trabajo para Refugiados e Inmigrantes, el GTRM. Pese a estos recortes, pues hay muchas organizaciones de cooperación internacional que siguen trabajando aquí en el país, que han tenido que diversificar un poco sus estrategias de identificación de fondos, que han tenido que rearticular internamente, se han reestructurado también sus equipos, sus prioridades, las temáticas, las localidades donde se encuentran desarrollando sus proyectos. Sin embargo, siguen trabajando aquí y pues esos equipos también son parte de esta red viva que aporta y que trabaja para la construcción de la paz y para el fortalecimiento de estas estructuras comunitarias. Otros actores que no están tan considerados, pero que también son clave y que de hecho es necesario que se puedan involucrar más activamente, es la empresa privada, que también cumple un rol muy importante dentro de, o sea, están a nivel territorial, son quienes tienen la posibilidad de emplear a muchas o de generar fuentes de empleo, fuentes de ingreso para las familias, un poco para contrarrestar este deterioro de las condiciones de vida que había mencionado al inicio, pero también para que se involucren en proyectos y en actividades de desarrollo a nivel comunitario. Entonces, ¿cuáles son los desafíos con estos actores? Bueno, perdón, aquí un actor que pues no está ahí puesto, pero era bastante, pues es la universidad, precisamente, la comunidad universitaria, la comunidad académica, es fundamental dentro de este tejido, de esta red de actores, porque no solo son quienes pueden generar evidencia respecto a cuáles son las problemáticas que existen, porque recordemos que la información es la base sobre la cual se pueden tomar decisiones más eficientes y más certeras, tanto desde organizaciones de cooperación, organizaciones de la sociedad civil, sino también principalmente desde los entes estatales, que son, como mencionaba de partida, pues que son quienes tienen la competencia sobre la garantía de derechos de las personas que vivimos pues dentro de Ecuador. Esto también es muy importante pensar ya para los estudiantes, quienes están empezando, quienes están ahora en proceso de formación, el cómo generar también estos vínculos con, o sea, conociendo o partiendo del conocimiento de estas problemáticas, cómo se pueden involucrar para reforzar, para generar otra información adicional, para el análisis que requieren estas problemáticas, porque muchas veces desde las instituciones estatales pues no se dispone o del tiempo, o de los recursos, o del personal con la formación específica como para poder analizar toda la problemática. Entonces, pues ese es un rol importantísimo desde la academia. Entonces, bueno, pues dentro de esto, los desafíos de la coordinación, o sea, principalmente el conseguir que todos estos actores pues puedan juntar un poco sus recursos, su experticia, sus recursos en general, no solo a nivel económico, sino su formación, todo lo que pueden desplegar a nivel territorial para alcanzar un impacto mayor en el trabajo o cómo enfrentar estas problemáticas sociales. La siguiente, por favor. Pues aquí, estos son un poco algunas imágenes del trabajo, del despliegue de estos equipos a los que hacía mención.
los equipos de cooperación internacional, de asistencia humanitaria que están desplegados por todo el país y que desarrollan actividades justamente de cara al fortalecimiento de estas estructuras, al fortalecimiento del tejido estatal, pero del tejido comunitario también. Pues ahí podemos ver algunas experiencias de trabajo a nivel comunitario muy interesantes que se dieron en la provincia del Oro, por ejemplo, con las defensorías comunitarias, que son un grupo de líderes y lideresas barriales que se encuentran en la ciudad de Huaquillas, que son quienes a través de una larga data, de una experiencia bastante amplia que han tenido ya de liderazgo a nivel comunitario, pues que se han podido juntar, que se han consolidado como un grupo sólido que no solo levanta las necesidades de sus comunidades respectivamente, sino que las canaliza y que gestiona a través del GAD y que pone también, que activa un poco a los otros actores de cooperación internacional para responder cómo es esta respuesta, cómo se ha dado a través de brigadas médicas, a través de formación específica, a través de campeonatos, de generación de actividades donde los jóvenes, donde adolescentes, donde niños y niñas puedan hacer un uso adecuado del tiempo libre, que es, y tengan se pueda generar oportunidades de futuro para estas personas, un poco remitiéndonos a los datos con los que había empezado la presentación, teniendo en consideración que este es el grupo etario de adolescentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, principalmente adolescentes, es el grupo donde se está enfocando, donde se está centrando mucho las organizaciones, las GDOs, donde se han centrado su atención para la captación, para el reclutamiento forzado, para el cometimiento de actividades ilícitas. Entonces, ¿cómo a través de actividades comunitarias se puede plantear una alternativa también a estas otras actividades, pues que generan o que rompen un poco el tejido social y que incrementan estas condiciones de violencia? ¿Cómo logramos que los niños, niñas y adolescentes puedan tener espacios seguros donde puedan desarrollar actividades, donde puedan ampliar un poco sus perspectivas de vida, tengan oportunidades de acceso a educación, y puedan tener oportunidades de formación de cara a la generación de ingresos, la inserción económica, por ejemplo, en condiciones dignas y en condiciones seguras? La siguiente, por favor. Tenemos también, pues, centrándonos en Manabí, hay específicamente, pues, seguro muchos de ustedes conocen el buque Azart, que es este espacio cultural que está ubicado en San Mateo, como también a través del arte, cómo el arte es una puerta o cómo a través de eso puede ser un puente a través del cual se llegue a comunidades que están siendo afectadas de una forma muy, muy fuerte por estas problemáticas, por el reclutamiento forzado, por condiciones de violencia, además, como es una puerta para generar otras, para crear otros mundos, para abrir un poco el horizonte y, o sea, no solo desde la parte, el poder integrar también, cómo a través de esto, lo vimos en Manabí, cómo el trabajo en espacios comunitarios, cómo el involucramiento de la comunidad para crear estos espacios comunitarios o para mantenerlos vivos, para desarrollar actividades ahí, cómo eso va tejiendo y va fortaleciendo estos vínculos de confianza, cómo estos espacios son los que aportan también para la integración de población en situación de movilidad humana. Tenemos en el caso de Manabí, pues una población muy grande, de una población venezolana que ha llegado también, no solo como parte de estos flujos que fueron bajando desde el 2018 principalmente hacia todo el continente, sino también porque Manabí tiene una historia que conecta con Venezuela, una historia
de redes ya previamente establecidas, digamos, porque durante los años 70 pues hubo un flujo muy considerable de población ecuatoriana que se dirigió hacia Venezuela como para encontrar oportunidades de trabajo y cómo esta población está regresando o cómo son familias mixtas que pues se encuentran actualmente en el territorio, en Manabí, que han regresado allí, y cómo estos espacios comunitarios, cómo estas actividades pueden generar un impacto también para que puedan reintegrarse en la comunidad de la que salieron. Y bueno, para no extenderme, para mantenerme dentro del tiempo, esta era un poco la experiencia que les quería comentar, que quería compartir, sobre todo también como un reconocimiento, si le pones la siguiente, por favor, a todos esos equipos de trabajadores humanitarios. Bueno, coincide que el día de ayer, o mejor dicho, estaba previsto que mi ponencia sea el día de perfecto, pero bueno, ahora lo traía a colación porque el día de ayer, el 19 de agosto, fue reconocido por Naciones Unidas como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Entonces, reconocer también el trabajo de miles de equipos que están desplegados a nivel mundial. Según OCHA, tenemos la información de que se tiene aproximadamente 600,000 personas que son trabajadores humanitarios. Aquí en el país, pues no tenemos una cifra específica, pero son estas personas que están desplegadas en todos los territorios, que están trabajando ahí hombro con las comunidades y pues quería también compartirles esta experiencia como una forma de reconocer ese trabajo que a veces puede estar invisible, pero es un trabajo pequeño, diario. Bueno, pequeño me refiero a porque parecería, porque a veces es como un reto ante todas las necesidades y sí, la problemática tan grande, pero es la suma de todas estas personas desplegadas que trabajan en coordinación con lideresas comunitarias, con los gobiernos locales, con los equipos territoriales, estatales que están desplegados por todo el país también, para pues, poder enfrentar un poco a todas estas problemáticas tan complejas que vivimos en nuestro país. Muchas gracias, Verónica, por tu ponencia. Vamos a abrir un espacio para comentarios, para preguntas por parte también de las personas que se encuentran aquí. Eh, Quien tenga alguna pregunta o alguna intervención que quiera hacer, puede levantar la mano para cederle la palabra también y poder escucharle. Bien, yo quería hacer un poco, ahondar más en tu conocimiento, Verónica. Veo que es un conocimiento muy relacionado con el territorio, con proyectos sociales, en comunidad. Y quería preguntarte a ti un poco, ¿cuáles crees tú que han sido las herramientas más importantes en el proceso de intervención social? Y específicamente, ¿qué casos has visto donde el arte ha sido, digamos, una gran herramienta, un gran medio de transformación? ¿Qué crees tú que puede el arte contribuir en las intervenciones comunitarias? Gracias, Brian. Sí, en realidad a ver, creo que algo fundamental y por eso partía también de la importancia de la comprensión del contexto es que las respuestas que se puedan dar o las alternativas que se planteen, los proyectos de desarrollo, las políticas públicas, tienen que considerar la complejidad de la problemática. Es decir, cuando trabajábamos, por ejemplo, con jóvenes, la sola intervención en actividades artísticas o actividades deportivas, que también ha sido una experiencia bastante interesante para plantear oportunidades para jóvenes, principalmente, um, ese trabajo aislado, pues no solventa o no cubre todas las necesidades si no se lo complementa con otras actividades, por ejemplo, para mejorar el acceso a la educación o a la cualificación a través de talleres técnicos, a través de becas para que se pueda, no sé, para que puedan
realizar estudios un poco más prolongados, que se puedan brindar oportunidades y por eso también el involucrando a otros actores para la generación de empleo, para la generación de ingresos, tanto por cuenta propia como también la empleabilidad. Esa es una, o sea, es fundamental porque tuvimos una experiencia muy interesante en el grupo de trabajo de refugiados e inmigrantes en el Oro, en el que confluyen, son 20 organizaciones entre cooperación internacional, organizaciones de sociedad civil. Pues el año pasado se hizo en conjunto un levantamiento de información relacionado con reclutamiento forzado. Y claro, primero ahí se identificó que ya no eran solo jóvenes, sino que el reclutamiento empezaba un poco más temprano, o sea, desde niños. Pero también se vio cómo pues, hay esta relación directa en las condiciones de vida, o sea, los ingresos que pueden recibir o sea, su núcleo familiar, o sea, con el que sean más propensos a que puedan ser reclutados de manera forzada. Entonces, esto para reforzar un poco lo que comentaba de que hay que tener una respuesta que sea o sea, dado que es una problemática multicausal, pues la respuesta tiene que ser igual de esta manera. Vimos que el arte y el deporte es una oportunidad, es una oportunidad principalmente porque les da un espacio de pertenencia a los adolescentes y jóvenes, porque les hace sentirse parte de, y el sentirse parte de hace pues que generes estos lazos de confianza con tu comunidad y que además se dé esta lógica, o sea, se fortalecen estas redes. El uso adecuado del tiempo libre, pues también, o principalmente el generar, o sea, les brinda la posibilidad de tener un espacio. Si pensamos, por ejemplo, en Huaquillas, que es una ciudad pequeña donde tienes escasas posibilidades, o sea, no tienes acceso a conciertos, no existe un cine, no hay festivales de músicos, hay muchas, eh, está muy limitado, digamos, en ese acceso. El generar esos espacios, pues te permiten también pensar en que hay otras actividades en las que se puedan vincular, algo que les permita también desarrollar sus habilidades o encontrar también sus destrezas que quizás están un poco invisibilizadas. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada por Belén. Belén, te escuchamos. Hola Vero, ¿cómo están? Bueno, yo te quería más que preguntar, era como un poco acotar a lo que tú hablabas y bueno, de ahí como empezar quizá una conversa. Justo yo hace que 2 años fui a Esmeraldas y claro, fui mucho en el espacio de escucha, ¿no? Y dentro de esto preguntaba cuáles son los problemas, qué es lo que está pasando y demás. Y la mayoría de mujeres, en este caso, me contaba que había un problema en especial con los niños porque ellos ya no tenían en dónde estar. Y las mujeres actualmente tienen que trabajar para poder mantener a sus hijos y los papás no se hacen responsables por toda esta estructura social en la que vivimos, ¿no? Entonces, ellas me decían como que lo que más siente y lo que más prima dentro de su percepción es que existe un abandono y no solo desde las familias, sino también un abandono estatal, en donde, claro, en las mañanas vas a la escuela, sí, pero y en las tardes, digamos que estás en una familia en donde no tienes la luz, no tienes aire acondicionado, entonces tu casa está tremenda, entonces tienes que salir, vas al parque, están dañados y el único espacio al que llegas es, bueno, como hay estos espacios donde hay grupos de delincuencia organizada. Entonces, claro, ellas me decían como que, mira, también está el abandono estatal y está súper fuerte. Entonces, justo me hizo la conexión con lo que ustedes, bueno, lo que tú hablabas sobre cómo fortalecer las redes, ¿no? Cómo fortalecer este tejido social, que claro, dentro de otros momentos se basaba mucho en familia y amigos y claro, no estaban dentro de estos problemas los problemas económicos no tenían esta solución fácil como el narcotráfico, sino antes querían ser futbolistas o querían ser otro tipo de aspiraciones, ¿no?
Entonces, en esto yo quería preguntarte, o no sé si lo has pensado, en tema del tejido social, que quizá el ya no llevarnos tanto con la familia o con los amigos sea parte un poco del tema de la modernidad, también de esta interconexión, interconectividad relacionada a redes sociales y demás, y claro, estas expectativas muy inalcanzables que también podemos ver por medio de las redes, que se nos hacen más cercanas. Y más bien por ahí iba como mi pensamiento para ver si lo habías también pensado, analizado por ahí y conocer tu perspectiva. Chévere, gracias, gracias Belén. Sí, justamente por eso partí de mencionando que dentro de de la red de actores que trabajamos o que nos desempeñamos como para responder ante una problemática social, pues el actor principal, quien tiene la competencia sobre la garantía de derechos, es el Estado. Entonces, es el Estado quien, a través de las políticas públicas y de los programas estatales, debería hacer o tiene como mandato el generar estas condiciones de vida adecuada para las personas que viven dentro de su territorio, es decir, programas, no sé, de fomento para no sé, para facilitar el acceso a la educación, porque claro, veíamos durante la pandemia, por ejemplo, se vio que muchas familias, o sea, dejaron de estudiar, muchos niños, niñas, adolescentes dejaron de estudiar porque las condiciones de sus familias no eran, pues, era muy complicado el tener el conectarse a Internet, por ejemplo, el tener más de un equipo, si es que dentro de la familia, un equipo electrónico, me refiero, a través del cual puedan recibir las clases. Claro, si eran familias, si consideramos como la estructura familiar del Ecuador, que está compuesta por al menos, o en promedio, 4 personas, pues claro, es muy complejo el que puedan mantenerse dentro del sistema educativo, entonces la deserción educativa se incrementó de una manera bastante acelerada y pues claro, ahí es una iniciativa estatal el que se pueda, o sea, el cómo garantizar que no se pierda esto o el responder ante una situación de vulnerabilidad de derechos. Pero por supuesto pueden entrar otros actores. Por eso mencionaba también el caso, hubo un caso, el caso de Telefónica, por ejemplo, de la fundación. Hay organizaciones o hay empresas que a través de su ala de responsabilidad social corporativa, pues financian o apoyan a determinados proyectos o determinadas iniciativas. Y en el caso de la pandemia, por ejemplo, Telefónica invirtió para facilitar redes de conectividad a Internet y para facilitar equipos también a personas o familias en situación de pobreza, pues partiendo de que quizás eso sería una herramienta para evitar o reducir de alguna manera el tema de la deserción escolar. Entonces, por ese lado. Respecto al tema, lo otro que comentaste a nivel comunitario, otra cuestión muy importante cuando hablamos del fortalecimiento de las redes, y ahí está la importancia del fortalecer las redes comunitarias, porque hemos visto, por ejemplo, el caso de mujeres lideresas comunitarias, cómo no o sea, su trabajo no solo aporta al presente por las gestiones que puedan hacer, por la articulación, sino sobre todo es como una inversión a futuro, porque las niñas nos decían, yo no pensé que una mujer se pudiera hacer cargo de esto o no pensé que ella podría coordinar. Entonces, el generar, o sea, el posicionar estas imágenes, esta representatividad es importantísimo también porque así puedes, o sea, generas un tema de aspiración y de yo también puedo llegar a hacer eso. Entonces, quizás por todas las condiciones, por la violencia y por los roles de género y pues, que están muy marcados en nuestro país, a veces esas parecería que son cosas muy sutiles, pero sí que tienen un impacto. Muchas gracias, Verónica.
Sí, me parece muy interesante el comentario de Belén y el abordaje de Verónica, sobre todo cuando, por ejemplo, aplicamos algunos marcos teóricos relacionados con, por ejemplo, la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que ya aborda este asunto de debilitamiento de las redes como una característica de la modernidad, justamente entendiendo que, digamos, muchas de las cosas que antes se obtenían en la relación comunitaria diaria, que implicaban unos esfuerzos, ¿no? Unos roces, compartir espacios, compartir el ascensor, compartir la escalera, saludar a todo el mundo. Todo esto, digamos que implica lo que él llama las fricciones comunitarias, que es hacer el esfuerzo por otro, abrir la puerta para darle una tacita de azúcar al otro, implica incomodarse. Y a eso Byung-Chul Han le llama las fricciones sociales. Y en la sociedad del cansancio, pues todas estas cosas se pueden obtener sin fricción. Se puede pedir, pues, por medio de pedidos ya, por alguna aplicación, se puede pedir comida. Se puede conseguir las cosas a través de delivery. Incluso el amor se puede conseguir en aplicaciones virtuales. Y de esa manera, pues, la necesidad de la fricción ha reducido. Incluso la fricción se ve como algo que evitamos en la sociedad, porque además estamos muy ocupados, trabajando, corriendo. Es la sociedad del cansancio. Y esto podría, pues, más bien plantear también una posible, digamos, explicación teórica que dentro de un modelo teórico más territorial habría que poner, digamos, en cuestión, en crítica, pero que, digamos, podría explicar también cómo estos procesos ya parecerían como nadar en contra de la corriente y cómo puede ser fundamental hoy repensar la comunidad en una sociedad del cansancio a través, digamos, de este fortalecimiento de redes que puedan resistir y que pongan a las personas como comunidad y no como individuos aislados al frente de situaciones bastante complicadas de vivir de manera individual, ¿no? Lo que hace la privatización del conflicto, pensar que los problemas sociales son un problema individual y por lo tanto tenemos solo recursos individuales para hacerles frente. Bien, no sé si alguien más quiere tener el espacio para hacer algún comentario para antes de cerrar ya nuestro segundo día de este webinar Conoce Más. Propuestas docentes de Artes, Humanidades y Patrimonio. No, nuestro decano, doctor Erivo Jorge Pazmiño, le escuchamos. Muchas gracias, Brian. Pues quisiera indicarle que con mucho éxito se está llevando adelante este webinar en el cual docentes nos están presentando sus ponencias. Quisiera agradecer también a Verónica por la excelente participación y la excelente propuesta que nos hace. Nos gustaría muchísimo que estas propuestas se desarrollaran también en Manta y en Manabí. De esta manera, pues felicitarle, Brian, felicitar a los directores que han coordinado este webinar, en el cual tenemos bastantes invitados, bastante participación fuera de la facultad, lo que nos hace sentir muy dichosos al respecto. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, estimados directores, docentes, estudiantes y ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, decano, y a todas las personas que nos han acompañado, autoridades, doctora Carmita Álvarez, nuestros directores Luis Andrés Macías, Andrés Galarza, docentes de las carreras de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio, personas de otras facultades también, nuestro subdecano Richard Rodríguez, subdecano de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar, la directora de carrera María Pivac, directora de la carrera de Trabajo Social, docentes de Trabajo Social, nuestra hermana carrera, y también de otras partes de nuestra universidad y de otras instituciones externas también. Gracias por haberse conectado. Les recordamos que mañana es nuestro último día del webinar Conoce Más y abordaremos justamente recomendaciones para abordar estrategias psicopedagógicas en población neurodivergente. Así que mañana aprenderemos un poco más sobre esto y por supuesto haremos nuestro énfasis característico y es también estrategias en línea para las clases y tener pues estas visiones psicopedagógicas adecuadas para lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde, noche. Hasta luego, gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, una buena tarde. Rol, cómo nos posicionamos dentro del mapa de actores que pueden abordar y de qué manera, cómo la comunidad, cómo los distintos actores que están involucrados aquí, que estamos involucrados, cómo podemos, desde algunas experiencias de trabajo, bueno, Brian ya me presentó previamente, yo he trabajado en estos últimos años, estos últimos 8 años, vinculada principalmente a proyectos de desarrollo y de asistencia humanitaria también. Entonces, pues he enfocado un poco hacia ese ámbito
porque hay experiencias bastante interesantes que están sucediendo en distintas partes del país y pues que es un desafío. Muchas veces se ve como, a veces como las ciencias sociales o concretamente la sociología, es un reto el encontrar cómo es la aplicación práctica o de qué manera se conecta con la situación, con lo que está pasando en el país. Esto pensando mucho, sobre todo en los estudiantes que nos acompañan aquí, que a veces pensar la sociología, cómo pasamos de estas reflexiones teóricas hacia la práctica, de qué manera existe esa conexión, pues ahora quería compartirles un poco una experiencia o, digamos, la experiencia de varias personas, de varios equipos con los que he tenido la oportunidad de compartir en estos últimos años y cómo a través de este tejido social y del fortalecimiento de estas redes comunitarias principalmente y de el conseguir el coordinar a distintos actores hacia un objetivo específico, pues es bastante alentador o esa es la apuesta por la que trabajamos desde la asistencia humanitaria. Brian, ¿le puedes poner la siguiente? Entonces, bueno, con estas consideraciones, justamente, y bueno, aquí, dado que estamos en la facultad, o sea, no estamos solo la carrera de sociología, sino un poco más amplio, pensado desde el área de las humanidades, ¿de qué forma podemos aportar con nuestra comprensión, sobre todo del contexto? Esto creo que es clave y que esto es de las cuestiones que quizás a veces se pierde cuando estaba en la universidad, como mencionaba antes, hacer este paso de todos los teóricos y cómo estas teorías sociológicas, por ejemplo, finalmente llegan, de qué manera esto pues se puede plasmar ya en el cotidiano, en el trabajo, cómo nos desempeñamos como cientistas sociales en nuestra labor diaria. Y claro, justamente como comentaba Belén en la ponencia anterior, todas estas metodologías y cómo esto nos conduce. Y aquí es fundamental la comprensión del contexto porque eso permite plantear alternativas que puedan apoyar para que esta complejidad se reduzca o para que podamos aportar a un desarrollo en la localidad desde donde estemos trabajando. Y bueno, pues eso también es fundamental identificar cuáles son todos los actores que confluyen para atender o para responder ante estas problemáticas que son las que podemos observar. Entonces, con estas consideraciones preliminares, pues entramos directamente al tema que nos atañe o a lo que quería compartir el día de hoy, y es cómo en este país, en un territorio tan pequeño, donde encontramos una serie de problemáticas sociales que confluyen, pues esta comprensión del contexto es fundamental. Entonces, pues como está en conocimiento de todos, de todas, desde la pandemia hasta la fecha actual, pues ha habido un deterioro de las condiciones de vida de las personas en general, porque por supuesto la pandemia significó una contracción del sistema económico, significó un incremento acelerado de la tasa de desempleo en todos los grupos etarios, pero particularmente en este último año, podríamos decir, desde enero del año pasado, en que se decretó, por decreto presidencial, se determinó que estamos en un conflicto interno y desde ahí todas las decisiones subsecuentes, así como también el tema de los apagones, que fueron varios meses, que también tuvieron un impacto muy grande en la economía, principalmente de muchísimos hogares del Ecuador, pues cómo todas estos antecedentes nos han llevado o nos han situado en el momento actual en el que nos encontramos, sobre todo de un incremento de violencia muy grande, muy considerable. Se ha situado que, o sea, está en alguna información, datos oficiales, tanto de las instituciones públicas competentes, como son la policía y militares, como también desde varios estudios que se han hecho, que se hacen desde
a nivel internacional, cómo se ha incrementado esta tasa, cómo estos son los indicadores principales que determinan, pues, las condiciones en las que nos encontramos, y se ha determinado que el año 2025 es el año más violento de la historia reciente de nuestro país, porque pues se ha identificado un incremento del 58% de los homicidios intencionales si es que comparamos el periodo de enero-abril de este año respecto al mismo periodo del año pasado, pues esto es un incremento muy acelerado, y esto pues tiene estrecha relación con lo que había mencionado antes respecto al deterioro de las condiciones de vida, a cómo esta limitación de las oportunidades, del acceso a la educación, de la limitación en las... para poder conseguir un empleo, o también el subempleo que se registra actualmente, pues ha llevado bueno, el 28% de la población actual del Ecuador se encuentre situada o sea, digamos, dentro del contexto de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Y claro, esto hace que pues el Ecuador actualmente, pues este es como el caldo de cultivo, digamos, para que muchas GDOs, o sea, las organizaciones criminales, pues encuentran aquí un espacio en el que pueden desarrollar sus actividades, por supuesto, en detrimento de la seguridad y de las condiciones de vida de la población ecuatoriana en general, o de la población que vive en el Ecuador, más bien dicho, porque Verónica, la violencia, pues, disculpa, sí, tuve que dejar de compartir, por eso Santiago va a continuar para que puedas indicarle las diapositivas que ahí ya, necesites, ¿ya? Disculpa. perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cómo estas condiciones, en la siguiente, por favor, cómo todas estas condiciones pues nos llevan o sea, afectan a toda la población que está viviendo en el Ecuador, pero de forma particular a poblaciones o a determinados grupos etarios o poblaciones con determinadas características, pues que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad? Y ese es el grupo en el que me voy a centrar, porque justamente las experiencias que voy a contar respecto a proyectos de desarrollo e iniciativas de acción humanitaria, pues se focalizan principalmente en esta población, que son niños, niñas y adolescentes, principalmente mujeres de todas las edades, porque la incidencia de la violencia contra las mujeres, pues dentro de este contexto es bastante alto, pero también en personas en situación de movilidad humana. Y aquí voy a detenerme un poco, porque justamente por eso mencionaba que la violencia pues afecta a toda la población que está dentro del Ecuador, no solamente los ecuatorianos y ecuatorianas, que también dentro de este contexto pues se han planteado, muchas personas han sido desplazadas, forzadas, por temas de violencia. Otras personas también se han planteado la posibilidad de emigrar del país para buscar otras oportunidades, o porque han sido también afectadas por el tema de las vacunas o por las extorsiones. Pero también recordemos que nuestro país es un país en el que confluyen muchos movimientos migratorios, es un país que recepta grandes flujos de migrantes. Actualmente tenemos, según los datos oficiales del GTRM, del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes, el saldo migratorio que nos muestra es de 440,000 personas venezolanas. Solo considerando aquí, igual estos son datos del registro migratorio, es decir, de las personas que han ingresado de forma regular al país, sellando sus documentos de viaje. Por supuesto, las fronteras son espacios absolutamente permeables por los que transitan personas permanentemente, entonces no se puede tener un registro. O sea, este dato que les menciono solo es como para tener un poco una idea. Y por supuesto,
estas personas que están en condiciones de altísima vulnerabilidad son las personas que están más expuestas a ser tratadas, porque uno de los principales riesgos que identificamos tanto en personas en situación de movilidad humana como personas ecuatorianas que antes pues desarrollaban su vida de manera normal, digamos, aquí en el país, pero por el contexto en el que nos encontramos, pues también se enfrentan a condiciones muy complejas. Entonces, pues la trata de personas, el tráfico de migrantes también es una problemática, es un riesgo bastante alto, y el reclutamiento forzado. El reclutamiento forzado justamente para personas que se puedan incorporar a esta economía ilegal, tanto para la comercialización de drogas, como también para todas las otras ramas, digamos, de crímenes transnacionales, como la trata de personas, el tráfico de distintas, de mercancías, de armas, etcétera. Entonces, justamente aquí hay un dato que nos ayuda a situarnos. Esta es información levantada por UNICEF en el año pasado, y como había mencionado al inicio, desde enero del 2024 hasta la actualidad, que es más de un año y medio, pues se ha visto también un incremento o un deterioro mayor de las condiciones de vida, principalmente en esta población. La población de adolescentes y jóvenes es una población que se está viendo muy afectada. Tenemos aquí el dato que registra UNICEF, es que alrededor de 500,000 personas en edad de estudiar, pues no estudian ni trabajan, o trabajan pero se dedican o sea, la actividad económica que desarrollan pues no alcanza a un salario básico, y pues esto obviamente no solo deteriora sus condiciones de vida, sino que los expone a que sean captados para actividades ilícitas, donde pueden, o donde es una ventana, es una oportunidad, no solo para generar mayores ingresos, sino también para integrarse o para pertenecer a algún grupo, a algún espacio. Entonces, todo este contexto, pues son datos bastante crudos, pero es una realidad que está ahí, es una realidad que no, o que se ha venido un poco cociendo en los últimos años. El tema del reclutamiento forzado ahora es un tema que ya se está hablando, que tanto desde las instituciones públicas como desde la cooperación internacional ha sido una temática en la cual se ha centrado mucha atención, porque si bien estaba ya en conocimiento de muchas personas, no era un tema del que se hablaba, porque primero no se tenía información. Ahí viene la otra parte, o para relacionarlo también con nuestro oficio, y justamente que mencionaba Belén antes, el levantar evidencia, la importancia de determinar o de marcar cuáles son los indicadores que reflejan una problemática, y por tanto que son indicadores sobre los cuales se va a trabajar desde los proyectos de desarrollo o a través de las políticas públicas. Pero también porque esto permite que se posicione y sobre todo que se prevengan situaciones que puedan exponer a mayor riesgo a otras poblaciones también, o idealmente que puedan frenar un poco el avance de estas situaciones de riesgo a las que se enfrenta la población. Entonces, con este contexto, podemos pasar a la siguiente, por favor. Pues lo que quería compartirles también son algunas iniciativas, como decía, esta situación bastante cruda, pues también es una problemática social muy amplia y multidimensional. Hay varios actores que están involucrados aquí, pero me quiero centrar en la comunidad como ese tejido, la comunidad no solo no haciendo referencia a líderes y lideresas comunitarias, sino como este trabajo en red de varios
actores que se encuentran en las distintas localidades. Aquí, concretamente en el Ecuador, yo les voy a compartir respecto a 2 experiencias, una en Manabí, otra en El Oro, cómo esta comunidad no se sitúa en una localidad en particular, sino cómo cuando hablamos de comunidades, de este tejido vivo que aporta y que trabaja y que se mueve, que sostiene la vida, que cuida la vida, en medio de este contexto el incremento de violencia y pues del recrudecimiento de las condiciones de vida. Entonces, la siguiente, por favor. Cómo aquí, volviendo un poco al análisis, a los métodos cualitativos, cómo es fundamental en el trabajo a nivel territorial y en el desarrollo de las iniciativas del trabajo, de proyectos de desarrollo, como también de políticas públicas principalmente, esto pensando en cuál es el enfoque que se tiene desde la facultad, desde la carrera de sociología. Bueno, aquí mencionar primero, dentro de esta red de actores que son los que confluyen tanto, o sea, que se ven afectados por estas problemáticas, pero también que son quienes pueden hacer frente a prevenir y a restituir un poco todos los derechos que han sido afectados en un contexto como en el que vivimos. Pues primero tenemos las instituciones estatales, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y aquí sí puntualizar que, por supuesto, es del Estado, es el Estado quien tiene. Sin embargo, sabemos que dispone por la capacidad a la que pueden llegar los equipos territoriales. Sin embargo, sí quería mencionar o dejar esto como de punto de partida, como para no romantizar tampoco cuál es el rol que tenemos los otros actores que estamos aquí involucrados. Por supuesto, están las organizaciones de sociedad civil. Esto es fundamental para, dentro de este tejido, tanto las organizaciones de sociedad civil que están un poco más estructuradas, que ya están organizadas, que tienen una personería jurídica, por ejemplo, los movimientos de mujeres, los movimientos de jóvenes. Hay varias experiencias. En Manabí, por ejemplo, hay las redes, la red que trabaja en contra de la violencia contra la mujer, que aglutina a varias organizaciones de sociedad civil que trabajan principalmente con jóvenes a nivel territorial, que están ya estructuradas un poco más, pero también organizaciones de sociedad civil como líderes y lideresas comunitarias. Ellos son clave dentro de este tejido y dentro de la estrategia de cómo poder responder ante estas problemáticas a las que nos enfrentamos, porque son ellos quienes no solo tienen el conocimiento de la localidad específica, del barrio, del cantón donde se busca o donde se desarrollan algunos proyectos de cooperación, sino también porque ellos gozan del reconocimiento por parte de la comunidad. Y esto es clave porque cuando hablamos de comunidad, hablamos de confianza, de fortalecer esta red que sostiene y que cuida, pues se basa mucho en la confianza que puedan tener y que se le reconoce a estos líderes y estas lideresas a nivel comunitario. Están también las organizaciones de cooperación internacional, que bueno, ahora tras los recortes que han habido en el financiamiento, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos, que es uno de los principales financiadores de muchas de las iniciativas de cooperación internacional que se desarrollan aquí en el país, tanto en el área de asistencia humanitaria como en el área de desarrollo, porque bueno, era con USAID quienes desarrollaban proyectos de desarrollo, y todo el andamiaje de organizaciones que estaban respondiendo o que están respondiendo todavía algunas ante situaciones de crisis, como por ejemplo en la atención a los flujos migratorios que se han dado principalmente de personas venezolanas en estos últimos 8 años, desde que se articuló el grupo de trabajo
para Refugiados e Inmigrantes, el GTRM. Pese a estos recortes, pues hay muchas organizaciones de cooperación internacional que siguen trabajando aquí en el país, que han tenido que diversificar un poco sus estrategias de identificación de fondos, que han tenido que rearticular internamente, se han reestructurado también sus equipos, sus prioridades, las temáticas, las localidades donde se encuentran desarrollando sus proyectos. Sin embargo, siguen trabajando aquí y pues esos equipos también son parte de esta red viva que aporta y que trabaja para la construcción de la paz y para el fortalecimiento de estas estructuras comunitarias. Otros actores que no están tan considerados, pero que también son clave y que de hecho es necesario que se puedan involucrar más activamente, es la empresa privada, que también cumple un rol muy importante dentro de, o sea, están a nivel territorial, son quienes tienen la posibilidad de emplear a muchas o de generar fuentes de empleo, fuentes de ingreso para las familias, un poco para contrarrestar este deterioro de las condiciones de vida que había mencionado al inicio, pero también para que se involucren en proyectos y en actividades de desarrollo a nivel comunitario. Entonces, ¿cuáles son los desafíos con estos actores? Bueno, perdón, aquí un actor que pues no está ahí puesto, pero era bastante, pues es la universidad, precisamente, la comunidad universitaria, la comunidad académica, es fundamental dentro de este tejido, de esta red de actores, porque no solo son quienes pueden generar evidencia respecto a cuáles son las problemáticas que existen, porque recordemos que la información es la base sobre la cual se pueden tomar decisiones más eficientes y más certeras, tanto desde organizaciones de cooperación, organizaciones de la sociedad civil, sino también principalmente desde los entes estatales, que son, como mencionaba de partida, pues que son quienes tienen la competencia sobre la garantía de derechos de las personas que vivimos pues dentro de Ecuador. Esto también es muy importante pensar ya para los estudiantes, quienes están empezando, quienes están ahora en proceso de formación, el cómo generar también estos vínculos con, conociendo o partiendo del conocimiento de estas problemáticas, cómo se pueden involucrar para reforzar, para generar otra información adicional, para el análisis que requieren estas problemáticas, porque muchas veces desde las instituciones estatales pues no se dispone o del tiempo, o de los recursos, o del personal con la formación específica como para poder analizar toda la problemática. Entonces, pues ese es un rol importantísimo desde la academia. Entonces, bueno, pues dentro de esto, los desafíos de la coordinación, o sea, principalmente el conseguir que todos estos actores pues puedan juntar un poco sus recursos, su experticia, sus recursos en general, no solo a nivel económico, sino su formación, todo lo que pueden desplegar a nivel territorial para alcanzar un impacto mayor en el trabajo o cómo enfrentar estas problemáticas sociales. La siguiente, por favor. Pues aquí, estos son un poco algunas imágenes del trabajo, del despliegue de estos equipos a los que hacía mención, los equipos de cooperación internacional, de asistencia humanitaria que están desplegados por todo el país y que desarrollan actividades justamente de cara al fortalecimiento de estas estructuras, del fortalecimiento del tejido estatal, pero del tejido comunitario también. Pues ahí podemos ver algunas experiencias de trabajo a nivel comunitario muy interesantes que se dieron en la provincia del Oro, por ejemplo, con las defensorías comunitarias, que son un grupo de líderes y lideresas barriales que se encuentran en la ciudad de Huaquillas,
que son quienes a través de una larga data, de una experiencia bastante amplia que han tenido ya de liderazgo a nivel comunitario, pues que se han podido juntar, que se han consolidado como un grupo sólido que no solo levanta las necesidades de sus comunidades respectivamente, sino que las canaliza y que gestiona a través del GAD y que pone también, que activa un poco a los otros actores de cooperación internacional para responder cómo es esta respuesta, cómo se ha dado a través de brigadas médicas, a través de formación específica, a través de campeonatos, de generación de actividades donde los jóvenes, donde adolescentes, donde niños y niñas puedan hacer un uso adecuado del tiempo libre, que es, y se pueda generar oportunidades de futuro para estas personas, un poco remitiéndonos a los datos con los que había empezado la presentación, teniendo en consideración que este es el grupo etario de adolescentes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, principalmente adolescentes, es el grupo donde se está enfocando, donde se está centrando mucho las organizaciones, las GDOs, donde se han centrado su atención para la captación, para el reclutamiento forzado, para el cometimiento de actividades ilícitas. Entonces, ¿cómo a través de actividades comunitarias se puede plantear una alternativa también a estas otras actividades, pues que generan o que rompen un poco el tejido social y que incrementan estas condiciones de violencia? ¿Cómo logramos que los niños, niñas y adolescentes puedan tener espacios seguros donde puedan desarrollar actividades, donde puedan ampliar un poco sus perspectivas de vida, tengan oportunidades de acceso a educación, y puedan tener oportunidades de formación de cara a la generación de ingresos, la inserción económica, por ejemplo, en condiciones dignas y en condiciones seguras? La siguiente, por favor. Tenemos también, pues, centrándonos en Manabí, hay específicamente, pues seguro muchos de ustedes conocen el buque Azart, que es este espacio cultural que está ubicado en San Mateo, como también a través del arte, cómo el arte es una puerta o cómo a través de eso puede ser un puente a través del cual se llegue a comunidades que están siendo afectadas de una forma muy, muy fuerte por estas problemáticas, por el reclutamiento forzado, por condiciones de violencia, además, cómo es una puerta para generar otras, para crear otros mundos, para abrir un poco el horizonte y, o sea, no solo desde la parte, el poder integrar también, cómo a través de esto, lo vimos en Manabí, cómo el trabajo en espacios comunitarios, cómo el involucramiento de la comunidad para crear estos espacios comunitarios o para mantenerlos vivos, para desarrollar actividades ahí, cómo eso va tejiendo y va fortaleciendo estos vínculos de confianza, cómo estos espacios son los que aportan también para la integración de población en situación de movilidad humana. Tenemos en el caso de Manabí, pues una población muy grande, de una población venezolana que ha llegado también, no solo como parte de estos flujos que fueron bajando desde el 2018 principalmente hacia todo el continente, sino también porque Manabí tiene una historia que conecta con Venezuela, una historia de redes ya previamente establecidas, digamos, porque durante los años 70 pues hubo un flujo muy considerable de población ecuatoriana que se dirigió hacia Venezuela como para encontrar oportunidades de trabajo, y cómo esta población está regresando, o cómo son familias mixtas
que pues se encuentran actualmente en el territorio, en Manabí, que han regresado allí, y cómo estos espacios comunitarios, cómo estas actividades pueden generar un impacto también para que puedan reintegrarse en la comunidad de la que salieron. Y bueno, para no extenderme, para mantenerme dentro del tiempo, esta era un poco la experiencia que les quería comentar, que quería compartir, sobre todo también como un reconocimiento, si le pones la siguiente, por favor, a todos esos equipos de trabajadores humanitarios. Bueno, coincide que el día de ayer, o mejor dicho, estaba previsto que mi ponencia sea el día de perfecto, pero bueno, ahora lo traía a colación porque el día de ayer, el 19 de agosto, fue reconocido por Naciones Unidas como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Entonces, reconocer también el trabajo de miles de equipos que están desplegados a nivel mundial. Según OCHA, tenemos la información de que se tiene aproximadamente 600,000 personas que son trabajadores humanitarios. Aquí en el país, pues no tenemos una cifra específica, pero son estas personas que están desplegadas en todos los territorios, que están trabajando ahí hombro con las comunidades, y pues quería también compartirles esta experiencia como una forma de reconocer ese trabajo que a veces puede estar invisible, pero es un trabajo pequeño, diario. Bueno, pequeño me refiero a porque parecería, porque a veces es como un reto ante todas las necesidades y sí, la problemática tan grande, pero es la suma de todas estas personas desplegadas que trabajan en coordinación con líderes, lideresas comunitarias, con los gobiernos locales, con los equipos territoriales, estatales que están desplegados por todo el país también, para pues poder enfrentar un poco a todas estas problemáticas tan complejas que vivimos en nuestro país. Muchas gracias, Verónica, por tu ponencia. Vamos a abrir un espacio para comentarios, para preguntas por parte también de las personas que se encuentran aquí. Quien tenga alguna pregunta o alguna intervención que quiera hacer puede levantar la mano para cederle la palabra también y poder escucharle. Bien, yo quería hacer un poco, ahondar más en tu conocimiento, Verónica. Veo que es un conocimiento muy relacionado con el territorio, con proyectos sociales, en comunidad. Y quería preguntarte a ti un poco, ¿cuáles crees tú que han sido las herramientas más importantes en el proceso de intervención social? Y específicamente, ¿qué casos has visto donde el arte ha sido, digamos, una gran herramienta, un gran medio de transformación? ¿Y qué crees tú que puede el arte contribuir en las intervenciones comunitarias? Gracias, Brian. Sí, en realidad a ver, creo que algo fundamental, y por eso partía también de la importancia de la comprensión del contexto, es que las respuestas que se puedan dar o las alternativas que se planteen, los proyectos de desarrollo, las políticas públicas, tienen que considerar la complejidad de la problemática. Es decir, cuando trabajábamos, por ejemplo, con jóvenes, la sola intervención en actividades artísticas o actividades deportivas, que también ha sido una experiencia bastante interesante para plantear oportunidades para jóvenes, principalmente, ese trabajo aislado, pues no solventa o no cubre todas las necesidades si no se lo complementa con otras actividades, por ejemplo, para mejorar el acceso a la educación o a la cualificación a través de talleres técnicos, a través de becas para que se pueda, no sé, para que puedan realizar estudios un poco más prolongados, que se puedan brindar oportunidades, y por eso también el involucrando a otros actores para la generación de empleo, para la generación de ingresos, tanto por cuenta propia como también la empleabilidad. Esa es es fundamental, porque tuvimos una experiencia muy interesante en el grupo de trabajo de refugiados e inmigrantes en El Oro,
en el que confluyen, son 20 organizaciones entre cooperación internacional, organizaciones de sociedad civil. Pues el año pasado se hizo en conjunto un levantamiento de información relacionado con reclutamiento forzado. Y claro, primero ahí se identificó que ya no eran solo jóvenes, sino que el reclutamiento empezaba un poco más temprano, o sea, desde niños. Pero también se vio cómo pues, hay esta relación directa en las condiciones de vida, o sea, los ingresos que pueden recibir o sea, su núcleo familiar o sea, con el que sean más propensos a que puedan ser reclutados de manera forzada. Entonces, esto para reforzar un poco lo que comentaba de que hay que tener una respuesta que sea o sea, dado que es una problemática multicausal, pues la respuesta tiene que ser igual de esta manera. Vimos que el arte y el deporte es una oportunidad, es una oportunidad principalmente porque les da un espacio de pertenencia a los adolescentes y jóvenes, porque les hace sentirse parte de, y el sentirse parte de hace pues que generes estos lazos de confianza con tu comunidad y que además se dé esta lógica, o sea, se fortalecen estas redes. El uso adecuado del tiempo libre, pues también, o principalmente el generar, o sea, les brinda la posibilidad de tener un espacio. Si pensamos, por ejemplo, en Huaquillas, que es una ciudad pequeña donde tienes escasas posibilidades, o sea, no tienes acceso a conciertos, no existe un cine, no hay festivales de músicos, hay muchas está muy limitado, digamos, en ese acceso. El generar esos espacios, pues te permiten también pensar en que hay otras actividades en las que se puedan vincular algo que les permita también desarrollar sus habilidades o encontrar también sus destrezas que quizás están un poco invisibilizadas. Muchas gracias. Tenemos la mano levantada por Belén. Belén, te escuchamos. Hola, Vero, ¿cómo están? Bueno, yo te quería más que preguntar, era como un poco acotar a lo que tú hablabas y bueno, de ahí como empezar quizá una conversa. Justo yo que 2 años fui a Esmeraldas y claro, fui mucho en el espacio de escucha, ¿no? Y dentro de esto preguntaba cuáles son los problemas, qué es lo que está pasando y demás. Y la mayoría de mujeres, en este caso, me contaba que había un problema en especial con los niños porque ellos ya no tenían en dónde estar. Y las mujeres actualmente tienen que trabajar para poder mantener a sus hijos y los papás no se hacen responsables por toda esta estructura social en la que vivimos, ¿no? Entonces, ellas me decían como que lo que más siente y lo que más prima dentro de su percepción es que existe un abandono y no solo desde las familias, sino también un abandono estatal, en donde, claro, en las mañanas vas a la escuela, sí, pero y en las tardes, digamos que estás en una familia en donde no tienes la luz, no tienes aire acondicionado, entonces tu casa está tremenda, entonces tienes que salir, vas al parque, están dañados y el único espacio al que llegas es, bueno, como hay estos espacios donde hay grupos de delincuencia organizada. Entonces, claro, ellas me decían como que, mira, también está el abandono estatal y está súper fuerte. Entonces, justo me hizo la conexión con lo que bueno, lo que tú hablabas sobre cómo fortalecer las redes, ¿no? Cómo fortalecer este tejido social, que claro, dentro de otros momentos se basaba mucho en familia y amigos y claro, estaban dentro de estos problemas los problemas económicos no tenían esta solución fácil como el narcotráfico, sino antes querían ser futbolistas o querían ser otro tipo de aspiraciones, ¿no? Entonces, en esto yo quería preguntarte, o no sé si lo has pensado, en tema del tejido social, que quizá el ya no llevarnos tanto con la familia o con los amigos sea parte un poco del tema de la modernidad, también de esta interconexión, interconectividad relacionada a redes sociales y demás, y claro, estas expectativas muy inalcanzables que también podemos ver por medio de las redes, que se nos hacen más cercanas. Eh,
Más bien por ahí iba como mi pensamiento para ver si lo habías también pensado, analizado por ahí y conocer tu perspectiva. Chévere, gracias, gracias Belén. Sí, justamente por eso partí de mencionando que dentro de de la red de actores pues que trabajamos o que nos desempeñamos como para responder ante una problemática social, pues el actor principal, quien tiene la competencia sobre la garantía de derechos, es el Estado. Entonces, es el Estado quien, a través de las políticas públicas y de los programas estatales, debería hacer o tiene como mandato el generar estas condiciones de vida adecuada para las personas que viven dentro de su territorio, es decir, programas, no sé, de fomento para no sé, para facilitar el acceso a la educación, porque claro, veíamos durante la pandemia, por ejemplo, se vio que muchas familias, o sea, dejaron de estudiar, muchos niños, niñas, adolescentes dejaron de estudiar porque las condiciones de sus familias no eran, pues, era muy complicado el tener el conectarse a Internet, por ejemplo, el tener más de un equipo, si es que dentro de la familia, un equipo electrónico me refiero, a través del cual puedan recibir las clases. Claro, si eran familias, si consideramos como la estructura familiar del Ecuador, que está compuesta por al menos, o en promedio, 4 personas, pues claro, es muy complejo el que puedan mantenerse dentro del sistema educativo, entonces la deserción educativa se incrementó de una manera bastante acelerada y pues claro, ahí es una iniciativa estatal el que se pueda, o sea, el cómo garantizar que no se pierda esto o el responder ante una situación de vulnerabilidad de derechos. Pero por supuesto pueden entrar otros actores. Por eso mencionaba también el caso, el caso de Telefónica, por ejemplo, de la fundación. Hay organizaciones o hay empresas que a través de su ala de responsabilidad social corporativa, pues financian o apoyan a determinados proyectos o determinadas iniciativas. Y en el caso de la pandemia, por ejemplo, Telefónica invirtió para facilitar redes de conectividad a Internet y para facilitar equipos también a personas o familias en situación de pobreza, pues partiendo de que quizás eso sería una herramienta para evitar o reducir de alguna manera el tema de la deserción escolar. Entonces, por ese lado. Respecto al tema, lo otro que comentaste a nivel comunitario, otra cuestión muy importante cuando hablamos del fortalecimiento de las redes, y ahí está la importancia del fortalecer las redes comunitarias, porque hemos visto, por ejemplo, el caso de mujeres lideresas comunitarias, cómo no o sea, su trabajo no solo aporta al presente por las gestiones que puedan hacer, por la articulación, sino sobre todo es como una inversión a futuro, porque las niñas nos decían, yo no pensé que una mujer se pudiera hacer cargo de esto o no pensé que ella podría coordinar. Entonces, el generar, o sea, el posicionar estas imágenes, esta representatividad es importantísimo también porque así puedes, o sea, generas un tema de aspiración y de yo también puedo llegar a hacer eso. Entonces, quizás por todas las condiciones, por la violencia y por los roles de género y pues, que están muy marcados en nuestro país, a veces esas parecería que son cosas muy sutiles, pero sí que tienen un impacto. Muchas gracias, Verónica. Sí, me pareció muy interesante el comentario de Belén y el abordaje de Verónica, sobre todo cuando, por ejemplo, aplicamos algunos marcos teóricos relacionados con, por ejemplo, la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, que ya aborda este asunto de debilitamiento de las redes como una característica de la modernidad, justamente entendiendo que, digamos, muchas de las cosas que antes se obtenían en la relación comunitaria diaria
que implicaban unos esfuerzos, ¿no? Unos roces, compartir espacios, compartir el ascensor, compartir la escalera, saludar a todo el mundo. Todo esto, digamos que implica lo que él llama las fricciones comunitarias, que es hacer el esfuerzo por otro, abrir la puerta para darle una tacita de azúcar al otro, implica incomodarse. Y a eso Byung-Chul Han le llama las fricciones sociales. Y en la sociedad del cansancio, pues todas estas cosas se pueden obtener sin fricción. Se puede pedir, pues, por medio de pedidos ya, por alguna aplicación, se puede pedir comida. Se puede conseguir las cosas a través de delivery. Incluso el amor se puede conseguir en aplicaciones virtuales. Y de esa manera, pues, la necesidad de la fricción ha reducido. Incluso la fricción se ve como algo que evitamos en la sociedad, porque además estamos muy ocupados, trabajando, corriendo. Es la sociedad del cansancio. Y esto podría pues, más bien plantear también una posible, digamos, explicación teórica que dentro de un modelo teórico más territorial habría que poner, digamos, en cuestión, en crítica, pero que, digamos, podría explicar también cómo estos procesos ya parecerían como nadar en contra de la corriente y cómo puede ser fundamental hoy repensar la comunidad en una sociedad del cansancio a través, digamos, de este fortalecimiento de redes que puedan resistir y que pongan a las personas como comunidad y no como individuos aislados al frente de situaciones bastante complicadas de vivir de manera individual, ¿no? Lo que hace la privatización del conflicto, pensar que los problemas sociales son un problema individual y por lo tanto tenemos solo recursos individuales para hacerles frente. Bien, no sé si alguien más quiere tener el espacio para hacer un comentario para antes de cerrar ya nuestro segundo día de este webinar Conoce Más. Propuestas docentes de Artes, Humanidades y Patrimonio. No, nuestro decano, doctor Edivo Jorge Pazmiño, le escuchamos. Muchas gracias, Brian. Pues quisiera indicarle que con mucho éxito se está llevando adelante este webinar en el cual docentes nos están presentando sus ponencias. Quisiera agradecer también a Verónica por la excelente participación y la excelente propuesta que nos hace. Nos gustaría muchísimo que estas propuestas se desarrollaran también en Manta y en Manabí. De esta manera, pues felicitarle, Brian, felicitar a los directores que han coordinado este webinar, en el cual tenemos bastantes invitados, bastante participación fuera de la facultad, lo que nos hace sentir muy dichosos al respecto. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, estimados directores, docentes, estudiantes y ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, decano, y a todas las personas que nos han acompañado, autoridades, doctora Carmita Álvarez, nuestros directores Luis Andrés Macías, Andrés Galarza, docentes de las carreras de la Facultad de Artes, Humanidades y Patrimonio, personas de otras facultades también, nuestro subdecano Richard Rodríguez, subdecano de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar, la directora de carrera María Pivaque, directora de la carrera de Trabajo Social, docentes de Trabajo Social, nuestra hermana carrera, y también de otras partes de nuestra universidad y de otras instituciones externas también. Gracias por haberse conectado. Les recordamos que mañana es nuestro último día del webinar Conoce Más y abordaremos justamente recomendaciones para abordar estrategias psicopedagógicas en población neurodivergente. Así que mañana aprenderemos un poco más sobre esto y por supuesto haremos nuestro énfasis característico y es también estrategias en línea para las clases y tener pues estas visiones psicopedagógicas adecuadas para lograr nuestros objetivos de aprendizaje. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz tarde, noche. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, una buena tarde.